trato siempre de esquivar los desafíos por algo muy simple. Soy hombre y cada vez que desafías a un hombre, por más estúpido que sea el desafío, el hombre lo va a aceptar. ¿A que no te animas a? Así hay gente que se comió bichos, metió mano en animales, se tiraron de lugares que no deberían de haberse tirado. O sea, los hombres somos un tanto bastante tontos, por decirlo de alguna forma, por eso vivimos menos, pero por lo menos esta vuelta es un desafío más académico que otra cosa. Y vamos por acá. Claro, siguen aumentando los precios, pero aumentan menos en relación a otros años. Sí, viene por el video de inflación. Pasar de un 2,11 a un 117 y a un 31,5, ¿cierto? La inflación baja, pero no quiere decir que bajen los precios. Cada vez se mueven más lento. Aunque ahora la inflación mensual es cada vez más alta mes a mes. ¿Por qué se dice esto? Y ojo, tiene un punto, porque en mayo llegó al piso 1,5% de inflación. Sin embargo, diciembre llegó a 2,8% y todos los meses de por medio fue creciendo un poquito más o un poquito menos, pero siempre iba creciendo. Sin embargo, y acá es algo por lo menos interesante, muchos te dicen, no, no es una tendencia alcista. Otros te dicen, sí, es una tendencia alcista. Entonces, ¿cómo es la vara acá? Con Massa crecía un par de meses, caía un mes y volvía a crecer y era una tendencia alcista. Ahora tenemos 7 meses que se fue moviendo hacia arriba y no lo es. ¿Por qué? Porque si hablamos de la interanual, tendríamos que ver varias cosas. Primero, el presupuesto te habla de un 10% de inflación esperado para el año 2026. Sin embargo, es muy optimista y por ende vamos a utilizar las consultoras que te hablan de entre un 12 a un 15 las más optimistas y de un 15 a un 30 las más pesimistas. Así que sea como sea, seguiría siendo más baja la interanual que la que tuvimos en el año 2025. Por eso se sigue hablando de una tendencia bajista. Por el otro lado, si hablamos mensualmente, sí podríamos hablar que la segunda mitad del año 2025 tuvo una tendencia alcista. Ahora, como le decía que esto sería un tema que me gustaría afrontar en un video, si podés hacer ese video sin decir riesgo cuca o una huevada así, con argumento técnico o convincente, me suscribo. Acepto el reto. Pero como siempre, hola, soy Rodolfo, espero tener un excelente día. Pongamos las reglas. Primero, si no es estrictamente necesario, no se va a mencionar al kirchnerismo. Si tiene que quedar algún hueco, porque sería mencionar exclusivamente al kirchnerismo y no hace falta necesariamente porque es un concepto general, no lo vamos a mencionar. ¿Sí? Así que el primer punto, como será acá, que cada región tiene una inflación distinta y se saque el promedio para sacar la inflación que conocemos todos, pues esto varía bastante por los impuestos, dado de que depende de la provincia, depende de quién gobierna y de qué partido, pues lo dejemos en el problema de los impuestos provinciales y municipales. Listo. Ahora, por el tema de las tendencias, ya que lo había mencionado y me olvidé de agregar la gráfica, podemos ver que mensualmente 1,5 a 2,8 podemos ver una tendencia alcista en la mensual. Sin embargo, muchos te hablan de la interanual para seguir con la tendencia bajista justamente por la gráfica de abajo, que muestra las interanuales actualizándose mes a mes. Así que acá es una cuestión de cómo te lo plantea cada uno de los que quiere comunicar esto. Pero los datos no se pueden engañar. Entonces, ¿cuándo empieza el problema de la inflación? Pues no empieza después de mayo, empieza antes de mayo. Para ser exactos, el 11 de abril con la quita del cepo. Esto marcó un punto de inflexión en nuestra economía. Y ojo, no es que esté mal, sino que es algo necesario que tenés que esperar que se acomode. Porque al fin y al cabo, para ejemplificarlo de alguna forma, podríamos ir al inicio del mandato de Javier Milei, donde tenías un dólar a 380 pesos y se devaluó a 800, lo cual es una devaluación muy fuerte, aumentando fuertemente la inflación. Sin embargo, ¿qué pasó después de esta devaluación y la quita de control de precios? Pues la inflación se desplomó. 25, 20, 13, 11, 8, 4. Se desplomó. Sin embargo, ¿por qué ahora no pasó esto? Porque el gobierno no devaluó, dijo que flote. Que flote. Lo que nos lleva inevitablemente a este año. Pero el primer impacto lo tuvimos en abril, no en mayo. Pero a ver si me explico. Si marzo fue 3,7, abril fue 2,8 y mayo fue 1,5, ¿cómo que en abril fue el impacto? Claro, marzo y diciembre son meses muy inflacionarios, al igual que julio, pero julio es menos que estos 2 meses. ¿Por qué? Marzo, inicio de clases, suele ser un mes inflacionario por esto. Y diciembre, por las fiestas, es un mes sumamente inflacionario. Ahora, esto, si lo contemplamos, pasamos de un 2,4 en febrero a un 3,7 en marzo, lo cual era esperable por ser un mes inflacionario,
y acá era 2,8, superior a lo que fue febrero. Y acá es donde entran los primeros detalles. Abril hubiera tenido mucho menos inflación de mantenerse el sistema sin el cepo. Sin embargo, no hubiera habido posibilidad de crecimiento con un cepo. Así que era inevitable quitarlo. Ok, hasta ahí está claro. Baja en mayo, pero ¿y después por qué sube? Pues ahí tenemos el sistema de bandas que busca un equilibrio. Y si te pones a analizar todo el año, todo el mundo te decía, no, el dólar está atrasado, va a haber una corrida, que el dólar está atrasado. Lo que te lleva a algo llamado inflación por expectativa. Y esto es complicado. Y no porque haya una expectativa de devaluación, lo cual inicialmente estuvo, pero no fue el gran impacto, sino que llevó una expectativa en la misma gente a volcarse al dólar, haciendo que el precio suba por un exceso de demanda y haciendo que impacte algo llamado inflación cambiaria. Y como siempre aparece el bolo de turno, hagamos un tiempo fuera para aclarar una cosa, porque siempre comentan lo mismo. No es que es un fenómeno monetario en todo tiempo y lugar la inflación. Sí, y todos los tipos de inflación pueden rastrearse hacia un fenómeno monetario. Fin de la pausa. Sigamos. Bueno, el tema de la inflación cambiaria es el tipo de cambio nominal versus el tipo de cambio real. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que tenés una barra de chocolate que vale $1, ¿ok? El tipo de cambio nominal acá en la Argentina es 1.470 pesos, si mal no recuerdo. Bueno, pongámosle 1.450 para redondear. Bueno, resulta de que el dólar sube acá en la Argentina y vale 1.500. Pues el mismo chocolate que sigue valiendo $1, ahora en vez de pagarlo 1.450, lo vas a pagar 1.500. Eso es lo que es inflación cambiaria. Por ende, cuando tenés el sistema de bandas y se empieza como a ver un miedo generalizado, vos decís, bueno, cagamos. Y eso en algún lado impacta, y es en precio, dependiendo si es un bien transable o no transable. Transable tiene y depende de un precio internacional, no transable no tiene un precio internacional, pero muchas veces dependen sus costos de los transables. Ejemplo, alguien que te hace fletes. La típica camioneta que hace fletes, bien, no es un transable, pero en sus costos depende de un transable como la nafta. La nafta es un transable, tiene y depende de un precio internacional. Pero esto puede explicar una parte de la inflación, no toda. Y sí, tenés razón. Porque al fin y al cabo, las provincias, los municipios, también son parte del juego. Por eso les había mencionado el tema de las inflaciones regionales. Ahora, como no podemos hablar del kirchnerismo crudo y duro, por una cuestión obvia, sin embargo acá también entran otros partidos que no son kirchneristas, los radicales, el PRO también entran, porque también tienen gobernadores, también tienen intendentes, o sea, no es solamente el kirchnerismo, no. Depende de la provincia, depende de quién está gobernando y depende qué carajo esté pasando. Ahí depende. Así que vamos al único punto que tenemos, por lo menos un pase para hablar un poquito del kirchnerismo, y es septiembre, elecciones de la provincia de Buenos Aires, donde Kicillof se había puesto adelante por 13 puntos a la Libertad Avanza. Ya vas a hablar de la Libertad Avanza y el kirchnerismo, que por eso... No. Esto nos lleva a un problema a nivel teórico. Tenés algo llamado teoría de crisis de primera generación de Krugman, en la cual te dice, che, las expectativas de una posible devaluación, el miedo a una posible devaluación, va a generar problemas. Y acá es donde entra el tema de las elecciones. Porque no es las elecciones. Y pongámoslo así. ¿Vos le tenés confianza al kirchnerismo? Yo no. Por lo tanto, no es que haya ganado, sino cómo lo interpretó la gente. ¿Sí? Si yo tengo miedo de lo que vaya a pasar, me voy a volcar al dólar. Por ende, vas a tener una corrida. Corrida que obligó a Milei a poner un pequeño cepo a todo lo que eran exportadores de servicio. Y acá estás incluyendo la gente que labura para afuera, los creadores de contenido, estás incluyendo toda la gente que hace factura E. Por ende, esto fue consecuencia, pero esto fue tomado por Milei. Ok, ¿esto qué intención tenía? Que las reservas del Banco Central no cayeran a cero, porque era muy probable y muy seguramente iban a caer. Entonces, 7 de septiembre tenés las elecciones y el 19 de septiembre ya tuvieron que recurrir a esto. Esto al mismo tiempo genera miedo. Y genera el miedo de, che, a ver, si el gobierno vino y volvió a poner un cepo, y la última vez que hubo cepo, que fue hace unos meses atrás, en abril, pues cagamos. Viene una devaluación. Lo que llevó a un miedo aún más generalizado. Y acá podríamos hablar de ambas partes. Uno, por volver a poner un cepo, y el otro,
por haber ganado, porque la gente no le tenía confianza. Así que es la única mención al kirchnerismo que vamos a hacer. Sin embargo, esto podría explicar a lo sumo septiembre y octubre, pero noviembre y diciembre no. Bueno, ahora, algo interesante con noviembre es, tenés que recuperar la confianza perdida, porque a ver, el caso de lo que fue con Expert no fue gratis. No fue gratis. Mucha gente perdió confianza en la Libertad Avanza por lo ocurrido con Expert. Pésele a quien le pese, de todo, guste o no guste. Entonces, esa confianza tenés que recuperarla, y si le sumamos que había que recuperar confianza después de las medidas tomadas para no perder todas las reservas del central, pues tardo. Y aún así hay mucha gente que sigue sin confiar, por justamente ese periodo de tiempo. Ahora, eso explicaría noviembre, finalmente nos queda diciembre. Es inflacionario y por lo tanto ya sabíamos de que la inflación iba a aumentar. Ahora, pequeño gran detalle. ¿Cómo lo sabemos? Porque hay algo llamado inflación por exceso de demanda. Al ser un mes de fiestas, sabes que toda la gente se va a volcar a comprar. Pero, ¿cómo puede ser de que este exceso de demanda impacte si en comparación diciembre 25, diciembre 24, el consumo minorista cayó 4%? ¿Cierto? Pero acá viene un detalle. Eso te sirve para ver cómo es el impacto, si fue positivo, negativo o neutral, una temporada respecto a la otra. No si el consumo normal se modificó. Ejemplo, tenés agosto, septiembre, octubre, noviembre con un consumo normal. Diciembre va a tener un consumo muy alto en comparación. Por más de que ese diciembre, a comparación del diciembre anterior, sea un poco menor. Y aún así, hay otro detalle fundamental, que es la venta mayorista. La venta mayorista aumentó el año 2025 con respecto al año 2024. Por ende, la gente decidió más volcarse al mayorista que a los minoristas. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, este exceso de demanda generalmente se produce porque la gente no quiere tener los pesos. Ejemplo, no es que esté diciendo, por culpa de este. No, es un ejemplo. El gobierno de Alberto Fernández tuvo este efecto. Sí, lo tuvo. ¿Por qué? Porque la inflación se iba comiendo constantemente el salario y la gente no quería tener los pesos y se volcaba con esos pesos al consumo masivo. O sea, un incremento del consumo de manera artificial. Ahora, en el caso de diciembre tenés algo particular y no es lo normal. Por eso es que en diciembre suele ser bastante más complicado llegar a fin de mes. Enero, por su parte, ¿qué podemos esperar? Pues la verdad, para cómo se dieron las cosas tanto en diferentes provincias, en nación y a nivel internacional, no tengo la más puta idea. Bueno, pero ¿qué no compras y no vas a comprar? Claro, pero hay un detalle, y esto es algo que siempre menciono. La inflación percibida es distinta a la inflación que puede marcar el INDEC, porque eso va a depender de los hábitos de consumo de cada hogar individualmente. Por eso hay gente que siente más inflación de la que hay y hay gente que siente menos inflación de la que hay. En mi caso particular, te puedo decir, se sintió un poco menos de lo que posiblemente vaya a ser, sin ninguna duda, pero son por los hábitos de consumo. Ahora, hay algunos que me dicen, no, está en pedo. Yo lo sentí muy duro y sabe que va a tener razón porque son los hábitos individuales de consumo. ¿Qué podemos esperar a nivel general? Por ejemplo, en febrero, que caiga un poco más porque suele ser un mes un poco menos inflacionario. Marzo, que suba porque es un mes inflacionario, y que ya en abril tengamos una respuesta clara de qué carajo va a pasar realmente con la inflación. Así que ese sería mi argumento, esquivando lo máximo posible al kirchnerismo y siempre teniendo en cuenta que los impuestos y las medidas provinciales y municipales juegan un papel fundamental. Pero bueno, si te gustó no olvides suscribirte, dejar tu comentario y si quieres ayudar más al canal puedes ver la descripción para ver cómo hacerlo. Muchísimas gracias a los miembros y hasta la próxima.